le hace saber y le hace conciencia al hombre que si de verdad quiere ser libre, de cuántas cosas nos ha libertado el Señor a los que ya estamos en Él, pero para los que no están en Cristo, hay una pregunta para usted. ¿Usted quiere ser libre del vicio y del mal? Aquí tenemos una hermosa alabanza que nos dice: virtud hay en Él, virtud en Él. ¿Quieres por Él la victoria ganar? Por siempre virtud hay en Él. Y ese es Cristo Jesús. Vamos entonces a buscar y vamos a cantar este himno que está en nuestros sumarios, el número 106. declarar esta verdad que hay poder en ti y poder decirte, oh Dios, que es un sin igual poder. Ese poder que tiene hasta el día de hoy
la eficacia de poder salvar al hombre de la condición pecadora en la que vive, perdido, sin Dios y sin esperanza alguna. Pero tú tienes la facilidad y tienes todo el poder para poder salvar al hombre. Pero Dios amado, esta noche tendremos una exposición de esa palabra, oh Dios, que es para edificación, que es para esperanza de aquellos que no te conocen. Queremos, oh Dios, que esta reunión sea de bendición tanto en este lugar, porque sabemos que es una noticia nueva, es una noticia de esperanza, es una noticia de verdad, tal como lo dijeron los ángeles, de gran gozo. Esta noche, oh Dios, queremos una bendición para todos los que estamos aquí reunidos y para todos aquellos, oh Dios, que quizás estén siguiéndonos por medio de estas plataformas que nos has permitido, Dios, que estén a nuestra disposición. Pedimos que haya bendición, oh Dios. Si hay personas que no te conocen, si hay personas que no tienen esperanza de la vida eterna y que pueda llegar este mensaje a ellos, sé tú para con ellos, oh Dios, dándoles a entender de que son necesitados del perdón y de la salvación de sus almas. Queremos dejarnos en tus manos pidiendo una bendición para el siervo que hará uso de tu palabra de antemano. Lo ponemos en tus manos para que seas tú guiándole por tu Santo Espíritu. Bendice el resto de esta reunión, queremos depositarlo en tus manos y queremos dejarlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un último himno que vamos a cantarlo a nivel de congregación, para luego tener unos especiales que vamos a dejar para nuestros hermanos que tienen en inglés también un hermoso himno. Vamos a cantar este himno también, el 360, y así voy a dejar el espacio para, tenemos una pareja que van a cantar un himno y luego también nuestro hermano Renato. Así que vamos a cantar el 360, dice: venid a mí, el Salvador dice a los que tienen sed. Qué hermosa invitación del Señor Jesús. Ese ser que nos dice todavía en su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. 360. Venid a mí, el Salvador dice a los que tienen sed. Venid y ven la célica fuente de salvación beber. Su voz os llama del cielo, queréis a Cristo ir. Su salvación tan libre don, podréis hoy recibir. Venid a mí, si andáis en trabajos, tendréis descanso así. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Su voz os llama del cielo, queréis a Cristo ir.
Amén. Y así antes de que nuestro hermano Ricardo traerá el mensaje de esta noche, vamos a escuchar dos especiales por medio de nuestros hermanos, creo que los esposos Luna, ¿no? Van a tener un especial y luego lo que nuestro hermano Renato también va a compartir otro especial con nosotros. Así que después de eso nuestro hermano estará ya listo para poder participar de lo que es el mensaje. Hermano. Sí, hermano, vamos a cantar el himno Redeemer. Es en los libros rojos. Allí abajo de los asientos hay algunos libros rojos también. El número 140, ¿verdad? Porque son estos signarios. 140. Redeemer,
Y después el hermano Ricardo. Hermano Ricardo trae la palabra del Señor. Amén. El libro de 326. Gracias al Señor, porque ya transcurrió un mes, me estaba diciendo un hermano, me estaba confirmando, y de nuevo estamos aquí. Estamos un número bueno de personas, de creyentes. Esperamos que todos seamos creyentes y salvos. Quiero hablar acerca del proceso para llegar a ser un creyente salvo y cómo debe seguir un creyente una vez que es salvo.
Primero tuvo que haber convicción de pecado. Vamos a Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estoy en Hechos 2:37, hermanos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a detenernos aquí. El versículo 37, hay un grupo de personas que son como 3,000, dice la Biblia, como 3,000. Es un número grande. Debió haber sido grande el local en que estaban reunidos. Bueno, todavía estaba el templo. Hicieron una pregunta que, gracias a Dios, se puede contestar hoy. Pedro la pudo contestar. Es una pregunta que no todos la han sabido contestar. Hay gente que da mala respuesta a esta pregunta. Usted sabe que la religión no contesta bien esta pregunta. Se compungieron de corazón. Eso quiere decir que entraron en un estado de convicción de pecado. Para que una persona llegue a ser salvo, tiene que ser consciente que es pecador. ¿Usted se acuerda cuando nosotros creímos? Aquel momento tan crítico que vivimos bajo el peso de nuestros pecados, abrumados por nuestro pecado, que no hallábamos qué hacer y no sabíamos exactamente cómo llegar a la salvación. Quiero que usted piense las circunstancias en que usted llegó a ser salvo. Yo estoy pensando también en las circunstancias en que yo llegué a ser salvo. Y nuestro corazón estaba bajo una convicción de pecado, y sabíamos que teníamos necesidad de ser salvos, y teníamos ideas tal vez no correctas con respecto a la manera en que el hombre puede ser salvo. Dichosamente, hermanos, quizá usted y yo estuvimos en una reunión donde nos guiaron correctamente cómo un hombre o un ser humano puede llegar a ser salvo. Ellos preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué debe hacer un pecador para llegar a ser salvo? Pedro dijo: arrepiéntanse. Arrepentirse quiere decir cambiar de mente, cambiar de decisión, cambiar de su modo de pensar y
cambiar hacia Dios y estar en favor del bien, buscar salvación, un refugio. Y Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícense, y dijo también, recibirán el don del Espíritu Santo, y les dijo que para ellos era la promesa. Así que el arrepentimiento es necesario. Una pregunta para cada hermano: ¿usted se arrepintió cuando creyó? ¿Usted estuvo bajo el peso de su pecado? Eso es importante, que quienes dicen ser creyentes debieran haber pasado por la convicción de pecado, haberse arrepentido de sus pecados y haber recibido a Cristo como Salvador. Un hombre más adelante, en el 16:30, hizo una pregunta en condiciones difíciles. Veamos esto, 16:30 de Hechos. Este fue un carcelero. No era un hombre, este hombre no era un hombre de religión, de piedad. Este era un hombre duro, de seguro, porque el que tiene preso más de aquel tiempo era un hombre fuerte, de un carácter fuerte. Seguro que no estaba muy involucrado con los asuntos religiosos. Seguro que no le daba mucho tiempo a esto. Pero Dios hizo un milagro en esa cárcel, que para bien de él llegó Pablo y Silas a esta cárcel, y ellos estaban orando y cantando a medianoche, y eso sucedió a medianoche. A usted y a mí quizás no nos salvó el Señor a medianoche. A este hombre lo salvó el Señor a medianoche. ¿Usted se acuerda que horas sucedió esa edición? Bueno, se ha dicho que nadie sabe el momento en que Dios lo salvó, porque cuando ya tomamos la decisión de recibir a Cristo, ya estaba hecha la obra, porque nadie puede tomar una decisión por Cristo si ya no hay obra en él. Tuvo que haber habido obra ya. El Señor ya había preparado todo en el corazón de este hombre. Y sacándolo les dijo, otra pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay un gemido, aquí hay una exclamación, aquí hay una necesidad. Este hombre no iba a expresar esas palabras en otras circunstancias, más cuando vio que sucedió un terremoto, se abrió la cárcel, todos los portones estaban abiertos de par en par, y había otro milagro: ningún preso se había ido. ¿Quién detuvo a esos presos? Porque normalmente los presos, cuando tras que ven las cárceles abiertas, todos los portones de par en par, se tienen que ir. El Señor hizo un milagro amplio allí, milagro tras milagro. Él abrió todas las puertas, abrió los portones, no dejó ir a los presos, bajo convicción de seguro. La Biblia no nos dice si más presos creyeron, pero pensamos que más presos, pensando en lo que sucedió allí, que no se fueron, tuvo que haber sido también porque Dios estaba obrando en la vida de ellos, de muchos de ellos. Entonces ellos dijeron, porque es Pablo y Silas, oyó la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dichosos los hermanos que son salvos los padres y los hijos. Se ha cumplido en ellos esta promesa: tú y tu casa. Hay familias que son numerosas en miembros salvos. La familia Luna es una. Dice, varios hermanos dicen, yo soy Luna. La familia Luna también, hermanos, tiene varios salvados del Señor. El Señor ha sido muy misericordioso con muchas familias. Y los hermanos, pues para mencionar a los hermanos, porque hay otras familias también que el Señor está obrando en la vida de ellos.
está obrando en la esposa, en el esposo, en los hijos, en la nuera, en la suegra, en los cuñados. Qué bueno que Dios obra. Cuando entra en una familia, Él quiere bendecir a todos. Y su bendición se extiende. Pero pensemos, hermanos, en quién hace posible que sintamos nuestro pecado. Lo más feo de un ser humano es su pecado. Nuestro baldón que llevamos a cuesta es nuestro pecado. El pecado es lo que nos aflige, lo que nos causa tristeza, lo que nos causa aflicción. Es lo que nos frena en nuestra vida, lo que no nos permite cantar al Señor con gozo, el que no nos permite orar, el que no nos permite a veces leer la Biblia. El pecado es terrible y tiene conexión con nuestro cuerpo. Originalmente, cuando preguntamos de cómo ser salvo, también nosotros nos encontramos ese día hermoso cuando el Señor nos puso bajo convicción de pecado y que Él nos dio la fuerza para tomar una decisión por Cristo. Qué hermoso día, hermanos. Debemos estar contentos. Este carcelero, él se postró ante Pablo y Silas, y él, sacándolo, les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero antes ya había dicho la Biblia que él, pidiendo luz, se precipitó adentro y se postró a los pies de Pablo y Silas, el 29. Quedó a oscura la cárcel, hermano. Y seguro que había alguna lámpara ahí, pero se apagó. ¿Por qué pidió luz? No se miraba. Él pidió luz y fue a ver si estaba Pablo y Silas. Él fue a las Bartolinas y ahí estaban todos los presos. Él se iba a matar, pero Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Qué hermoso. Ese es el evangelio, hermanos, que nos ha salvado. Ese es el evangelio que hemos oído. Ese es el evangelio que nos ha reunido esta noche aquí, esta tarde y noche. Ese es el evangelio que nos hace vivir y que nos da razón para alabar al Señor. Qué bueno, qué precioso que tener un local tan apropiado, un lugar tan acogedor para estar oyendo su santa palabra. Hermanos, ahora la pregunta esta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Todos la podemos contestar. Es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo. Es fácil predicar el evangelio. Entonces, mire cómo predicó Pablo y Silas al instante. ¿Ve que no le dio un número de requisitos para ser salvo? No le dio 7 puntos, ni 3, ni 10 puntos. Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si seguimos leyendo, le hablaron la palabra del Señor, dice el 32, del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella noche, les lavó las heridas porque los había azotado. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Creyó toda su familia. Y luego, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Usted también se goza? Creo que sí, hermano. Creerle a Dios es lo más precioso. ¿Usted sabía que hay gente atea? Sí, hay gente atea. No le creen a Dios. Nosotros le hemos creído y eso nos ha traído la salvación. Pero el creyente debe seguir creyendo. Él debe creer hasta el final. Juan 3:16 dice, está en presente continuo, dice, para que todo aquel que en él cree. A veces leemos mal y decimos para que todo aquel que en él crea. Pero está en presente continuo y dice para que todo aquel que en él cree. El creyente sigue creyendo la palabra de Dios. No es fácil creer todos los días. ¿Usted cree todos los días? Bueno, hay días que entran dudas en el creyente. Hay días de lucha.
Y vuelve la pregunta, la necia pregunta, ¿será que la Biblia es verdad? ¿Será verdad que hay un cielo? ¿Será verdad que voy a ir al cielo? ¿Será verdad que hay un infierno? Entonces, volver a la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a confirmar. Por eso el creyente tiene que estar revisando constantemente su palabra. Pero en Hechos 2 dice qué pasó, el proceso que siguió. Y ese proceso lo hicieron los hermanos. Cada uno de nosotros lo ha seguido. Dice el 2:30, 2:40, que él con muchas palabras le exhortó, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Esta generación que va desde el primer siglo hasta ahora, es toda una generación, es todo el tiempo de la gracia. Él dijo, sálvense, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y más dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El creyente que cree debe aprender. El creyente debe crecer. El creyente debe saber más cada día de la palabra de Dios. Y eso va a aprender si lee la Biblia, si estudia la Biblia, si se esfuerza por prestar oído a la palabra de Dios, y cada día va agregando más conocimiento de la enseñanza bíblica, y él va practicando su fe, porque es necesario que el creyente tenga una vida práctica. El creyente está activo, el creyente está constante. No es que cree y luego se pone inactivo y ya no tiene más relación con Dios. Más bien, apenas es el comienzo. Cuando un creyente recibe a Cristo, es el comienzo de toda una vida de aprendizaje, de desarrollo en el camino del Señor. Y el creyente debe ir por etapas. Por eso la Biblia tiene mucha enseñanza en las epístolas, como en Romanos, con los Corintios, con Gálatas, Efesios, Eclesiastés. Todas esas cartas tienen diseñada la enseñanza, el consejo apropiado y oportuno para el creyente. Aquí dice que los que creyeron y recibieron fueron bautizados y que perseveraban. Perseverar quiere decir continuar, permanecer en la doctrina. No quiere decir que va a creer cualquier evangelio que anda por todo lado. Va a permanecer en la doctrina. ¿Cuál doctrina? La de los apóstoles, la que enseñó el Señor, la que está escrita en la Biblia. El creyente tiene que asegurarse que lo que cree es bíblico, porque ahora la doctrina se está perdiendo. Aunque hay bastante cristianismo ahora, pero es de mala calidad. No es bíblico todo el cristianismo que está alrededor nuestro. Apenas un porcentaje de bíblico es. De allí algunas doctrinas no se toman en cuenta ahora en el cristianismo moderno. Gracias a Dios nuestras congregaciones han permanecido con la palabra de Dios. Queremos, hermanos, seguir con la enseñanza. Sigamos con la enseñanza bíblica, tal como nos enseñaron nuestros hermanos que nos enseñaron a nosotros. Nosotros debemos seguir enseñando a los hermanos. Por ejemplo, todas las familias también deben esforzarse por conocer la palabra de Dios e ir progresando. Este carcelero creyó con toda su familia, y la prueba de que se había convertido es que se bautizó luego. Me imagino que le pidió perdón a Pablo y Silas,
le lavó las heridas, los curó y los llevó a su casa a compartir la comunión en la mesa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso esto! Dice que perseveraban en la doctrina. La doctrina hay que prestarle atención, porque no solo es predicar, la doctrina es bien delicada y fácil, puede uno torcerla, fácil. Y la doctrina hay que estarla examinando para poder mantenerla y velar por ella. Hay que estar insistiendo en que la enseñanza que recibe la congregación sea la doctrina de los apóstoles, la doctrina que el Señor les enseñó a los apóstoles. Ellos perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bueno que hoy asistimos un buen número al partimiento del pan. Qué bonito ver a las familias partiendo el pan. Es lo más grandioso que puede haber en la tierra. Estar un grupo de personas delante del Señor, celebrando la cena del Señor, adorando, cantando de su salvación. Debemos estar contentos de esto y debemos orar para que continuar con la sencillez de las Escrituras, con la pureza de las Escrituras. Aquí dice que sobrevino temor a toda persona. Eso es lo que debemos pedirle al Señor, que Él mande temor a nuestro corazón, que Él mande temor a las familias, que Él mande temor a las congregaciones locales, que Él mande temor de Dios en cada uno de nosotros. Hay que pedirle al Señor, y la iglesia era temerosa de Dios. No quiere decir miedosa, quiere decir reverenciaban a Dios. Ellos sabían que ahora pertenecían a Cristo y ahora ellos estaban muy consagrados al Señor. Dice que estaban juntos los que habían creído. En ese principio tenían en común todas las cosas. Sabemos que eso no siguió así porque no era el plan original de Dios, pero así comenzó. Bien, hay consejos posteriores que se le pueden dar a la iglesia. Pablo dice que él puso el fundamento, él detalló casi la mayor parte de la doctrina, o sea, por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo en las cartas tiene explicación específica de cómo el creyente debe conducirse. Y vamos a ir al capítulo 6 de Romanos. Este capítulo 6 es bueno. Un creyente, si pudiera leerlo con regularidad, fuera bueno. Porque hay preguntas y luego se responde. Pablo tiene un método bonito de enseñar, porque hace preguntas y luego las contesta. Claro, el Espíritu Santo le dio este don. 6.1, Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La misma interrogante da la respuesta, claro que no, ¿verdad? Luego dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Deshacerse del pecado no es fácil, hermano. Es la peor lucha. Dije que era nuestro baldón, es lo que nos asedia, es lo que nos persigue, es lo que nos aflige. Yo no sé qué aflicción, qué lucha tiene usted con su pecado. Sé que todo creyente lucha con sus pecados. Pero el creyente debe leer la palabra de Dios. Tal vez este capítulo nos puede servir si lo leemos continuamente. Dice que no podemos de ninguna manera el pecado, lo debemos tolerar ni tenerlo con nosotros. ¿Cómo viviremos aún en él? Convivir con el pecado seguro que será el peor desafío que puede haber. Es doloroso
vivir entre el pecado como creyente. Esta lucha se da, pero el creyente tiene que liberarse. Eso se llama el dominio del pecado. Se ha dicho que la salvación está dividida en 3 etapas. Salvación de la condenación por el pecado, salvación del juicio por el pecado, salvación de las consecuencias del pecado, y luego salvación del dominio del pecado, y luego salvación de la presencia del pecado. El Señor ya nos salvó de lo que iba a suceder con nuestros pecados porque nos justificó. Pero es el deber del creyente vivir bajo la guía del Espíritu Santo para no ser controlado por sus pecados. No debe ser controlado por sus pecados. El creyente, como dice Pablo en el 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uno puede andar, un creyente puede andar conforme a la carne, o puede andar conforme al Espíritu. El creyente que anda en victoria o victorioso, que anda vencedor, anda en el Espíritu. ¿Qué quiere decir en el Espíritu? Quiere decir que anda delante de Dios, anda en obediencia, anda corrigiendo cada vez que Él sabe que no estén haciendo el bien, porque Dios nos ha dado por el Espíritu Santo eso de decirnos qué es malo y qué es bueno. El creyente sabe y él se aparta de eso. Andar en el Espíritu no es andar como se tiene la falsa idea en la iglesia, en el evangelio falso, de estar en éxtasis o estar fuera de control, porque le llaman estar lleno del Espíritu, le llaman perder la razón. Eso no es perder, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar según la palabra de Dios, o como dice Gálatas 5:22, ¿qué dice? Con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. Con ese fruto anda en el Espíritu y no andar según la carne. Entonces, uno sabe cuando la carne está tomando ventaja y uno debe hacer alto. Y debe procurar andar en el Espíritu. Dice el verso 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Claro que sí lo sabemos. O si no lo sabía, esto es verdad para el creyente. El creyente ha sido bautizado en la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el creyente participó en la muerte de Cristo por la fe. Cuando hizo suyo la muerte de Cristo, cuando por la fe recibió a Cristo, la muerte de Cristo le es imputada a él. Por tanto, el creyente ya no tiene derecho a vivir para él. Ya no. Ahora ya murió en Cristo en la cruz. El creyente a continuación dice que debe considerarse muerto. Muerto en relación al pecado. ¿Sí lo sabía usted? Que hemos participado de la muerte de Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente va a andar en vida nueva. Bueno, a los corintios les dijo el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es una vida nueva? Una vida nueva es que es una vida de obediencia que se aparta del pecado, que ya no tolera el pecado en su vida, aunque le duele, aunque le cuesta. El creyente
tiene fuerza, tiene decisión y dice no al pecado y vive para Dios. Este capítulo, hermanos, es extenso, no lo podemos ver ahora, pero ya vemos que el creyente no solo es que creyó, tuvo convicción del pecado, se arrepintió, recibió a Cristo, aprendió, luego se bautizó, luego participa de la comunión, que es de la cena del Señor, luego puede orar, puede tener un ministerio, pero ahí no termina todo. Él sigue vigilando su vida, él sigue cuidando su obediencia, él todos los días le dedica al Señor su vida y todos los días él cuida de andar delante del Señor. Así que por eso no puede el creyente de estar aconsejándose con la palabra de Dios, debe estar leyendo y debe estar aprendiendo de la palabra del Señor. Terminemos con el siguiente versículo, porque versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El creyente está esperando la resurrección. Allí es donde su cuerpo ya no va a molestar por el pecado y va a ser salvado de la presencia del pecado. Ahora nosotros no tenemos opción, hermano, tenemos que vivir en medio. El Señor dijo: te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en medio. Hay quienes, queriendo obedecer, se fueron a una montaña, a los conventos, se acuerdan, a retiro, y ya están. Allá están en unos cerros, en unos acantilados, huyéndole al mundo. Pero el problema es que la carne va con ellos, y eso no los hace santos. Nosotros tenemos que estar en medio de la gente y allí obedecer en medio de ellos. Y no hacer lo que ellos hacen. Eso es. El Señor no quiso que huyéramos. Tenemos que andar en medio y allí obedecer, allí demostrar, allí ser luz. Digo que tenemos que ser luz en medio de esta humanidad. Muy bien. Entonces esperamos que nuestras consideraciones de estos versículos nos ayuden, nos despierten, nos animen. Pero ya estamos en Cristo, hermano. La cuestión de seguir obedeciendo al Señor y cuidando, como digo también Filipenses, ocupándose de nuestra salvación con temor y temblor. Oramos, hermanos. Nuestro buen Padre, te damos gracias que el día que nos llamaste, aquel día glorioso cuando sentimos nuestro pecado, cuando sentimos nuestro corazón triste, cuando sentimos nuestra alma que estaba angustiada y alguien nos señaló el camino. Dichoso aquel predicador, Señor, aquellos predicadores que contactaron con cada uno de nosotros. Algunos ya estarán en tu presencia. Te damos gracias porque siempre has tenido testigos en la tierra para testificar. Y ahora estamos nosotros todavía en este mundo, Señor. Mira, Señor, cuántos hermanos y hermanas aquí sabemos que tú estás tratando con nosotros y nos estás guiando por este camino de la peregrinación. Estamos peregrinando hacia la ciudad que tiene fundamentos eternos. Te damos gracias, tú sabes que estamos batallando con nuestros pecados. Te rogamos que ayudes a la hermana, al hermano, al joven, a la señorita que está luchando con su pecado. Te rogamos que todos logremos la victoria, que consultemos tu palabra, que pidamos tu ayuda. Te rogamos que seas con cada uno de nosotros. Nos dejamos en tus manos, nuestro Padre, esperando tu gracia en cada momento. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, qué bueno que hemos terminado ya con lo que ha sido la meditación. Y quiero que cerremos antes de quizás dar algunos breves anuncios, o quizás, bueno, lo vamos a decir quizás, si el Señor lo permite, estaremos dentro de un mes, creo, ¿no? Por aquí. Así que será una bendición si el Señor lo permite. Y confiamos en el Señor de que todo va a obrar para bien y seguiremos orando para que Dios nos siga ayudando a que nos mantengamos de esta manera hasta el día que Él venga por nosotros. Quiero que cerremos esta reunión cantando este himno que nos dice: cuán tiernamente el Señor nos invita, nos convida, clama a ti y a mí. Es el número 460 en nuestros himnarios en español. Una invitación más que el Señor hace. No sabemos hasta dónde ha llegado quizás la señal de esta transmisión que los hermanos han hecho, pero creemos en el Señor de que a muchas partes ha llegado, y queremos decirles que Dios les bendiga, y a los que no le conocen, que también el Señor sigue la invitación hasta el día de hoy, porque Dios siempre está llamando hoy, no mañana. El 360 vamos a entonarlo. Espero que algunos lo conozcan, y si no, pues me tocará a mí solo cantarlo, pero yo sé que hay muchos hermanos que lo conocen. Cuán tiernamente el Señor nos convida, clama a ti y a mí. Él nos espera con mano extendida, llama a ti y a mí. Venid, si estás cansados, venid. Cuán tiernamente Jesús os invita. Oh pecadores, venid, porque tenemos y está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Si estás cansados, venid. Cuán tiernamente Jesús os invita. Oh pecadores, venid. El tiempo para lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y acerca la muerte. Viene por ti y por mí. Venid, si estás cansados, venid. Cuán tiernamente Jesús os invita. Oh pecadores, venid. Amén. Esa es la invitación que Dios tiene para todos aquellos que no gozan, que no disfrutan del perdón de sus pecados. Los que ya disfrutamos de esa salvación, sabemos que nuestra carne siempre siente cierto temor por las cosas que suceden en nuestro alrededor, pero de una cosa sí podemos estar seguros, que Él está para abogar, como hemos cantado en ese hermoso himno. Él está abogando e intercediendo por nosotros y nos llevará pronto al cielo.
Muy bien, quizás vamos a tener una palabra de oración. Nuestro hermano dice que hay un cierto refrigerio en la parte del Beima. Así que antes de bajar vamos a despedir esta reunión. Nuestro hermano Elmer que nos encomiende palabras de oración, y también dicho sea de paso, si hay algún anuncio más que dar, pues puede hacerlo, hermano. Amén. Oremos. Amado Padre que está en gloria, le damos gracias. Gracias por este tiempo en el cual hemos estado aprendiendo más de tu palabra. Gracias porque seguro estamos que tu palabra no regresa vacía. Siempre nos anima, nos exhorta, nos corrige, nos ayuda a estar firmes en tu palabra. Queremos rogar así que guardes cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias por el hermano que compartió, nuestro hermano Ricardo. Pedimos así, oh Dios, que al partir de este lugar seas tú llevándonos con bien a nuestras casas. Y así, oh Dios, también guardando a cada uno de los hermanos que están en sus hogares con dificultades. Sé tu Señor guardando, protegiendo a tu pueblo. Así de igual manera pedimos por los hermanos en Ucrania, que seas tú, Señor, guardándolos del enemigo, y sobre todo este tiempo que está viviendo, un tiempo de guerra, de conflicto. Señor, sé tú con ellos, darles siempre la protección divina de lo alto. En el nombre de Cristo oramos, rogándote, seas tú también bendiciendo los refrigerios que han preparado los hermanos. En el nombre de Cristo oramos y damos la gracia. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si hay algún anuncio que quieren más que dar. El jueves, el martes.